Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbite y vamos a continuar mezclando nuestra canción. Esta vez toca el turno a los sonidos secundarios. El drop prácticamente ya está terminado porque ya mezclamos batería, bajo, leads, la vocal. Pero todavía nos hace falta secundarios y esos son aquellos sonidos e instrumentos, sintetizadores que no son como que lo más importante, pero están ahí en segundo plano. En este caso lo que tenemos en segundo plano son por ejemplo estos, los plugs, el piano y por acá aparecen también otros plugs y una guitarra. Eso es más o menos lo que vamos a tratar en este video. Vamos a comenzar por el piano, que es algo importante. Ok, y pueden ver aquí, de hecho, que hay unas automatizaciones. Estas automatizaciones, en algunas partes, pueden ver que hace que se mueva el filtro. Ok, hay un pequeño filtro, pero esto no fue tanto como mezcla, sino que fue algo creativo, por eso lo dejé ahí originalmente. Ok, vamos a ver entonces que el piano, junto con los plugs que aparecen acá, nos están dando mucho del relleno, ¿no? Nos dan la base. Y sobre esa base es donde va la vocal. Pero bueno, la vocal ya estaba mezclada. Así que vamos a tomar en contexto la voz y estos los vamos a ajustar para que queden como soporte para la voz. Tenemos estos plugs, el piano y este plug suavecito. Primero el piano. El piano no tiene ningún otro efecto. Vamos a ponerle reverberación porque necesitamos que también esté dentro del mismo contexto. Ahora, aquí algo que le ayuda es que este sonido de origen ya trae un poco de reverberación. Ok, es este que está acá. Ya trae un poco de reverberación desde el diseño de sonido. Por eso como que no se siente que le haga falta mucho al piano. Y además, siempre que suena ese plug, también está el piano. De todas formas, vamos a ponerle la reverberación que le corresponde al piano. Voy a insertar puede ser un Fruity Reverb 2, puede ser un Convolver, pero vamos a tener que ecualizarlo. ¿Okay? Porque no queremos que tampoco como que se escuche demasiado, ¿no? Esa reverberación. Porque de por sí, como les digo, ya tenemos algo de eso. Tal vez le podemos dar un poquito de brillo. Ok, ahí está más grande. Vamos a poner a lo mejor algo de modulación. Aquí las reflexiones tempranas, vamos a dejarlas a la mitad. Ok, no quiero que tenga demasiada reverberación porque a final de cuentas es un piano cálido. Necesitamos que suene como que las frecuencias altas más o menos suavizadas. All the love in your heart, I can see it rising. When the cloud cover starts to break. Realmente no veo tampoco necesidad de hacerle mucho más a esto. Si analizamos con ecualización, ¿no? Realmente podríamos a lo mejor tratar de quitarle un poquito de frecuencias graves, que no es que tenga demasiado. A lo mejor darle un poquito de brillo por acá. Aunque aquí parece que la intención del productor fue precisamente que fuera al contrario, ¿no? Así. Para que sonara más oscuro, más cálido. Porque al final de cuentas tenemos esta otra capa. Esta sí ya tiene frecuencias un poco más arriba. Y este también. Ok, esto también hace un movimiento de filtro, pero lo vamos a dejar primero el piano y después esto. Voy a calentar un poquito este piano metiéndole algo de distorsión. Vamos a probar que sea algo realmente discreto. Ok, nos estamos pasando.
Ok, eso como que le da un poquito más de cuerpo, esa pequeña distorsión. Ok, ahora sí vamos con los plugs. Ah, bueno, y en cuanto a dinámica, no, después de esa distorsión, pues ya no hace falta tampoco que tenga mucho, pero pueden ver, ¿no? Realmente no hay picos, creo que esto no necesita compresión. Muy bien, ahora sí vamos con esto. Esto tiene más cuerpo en graves. Tal vez podríamos querer quitarle un poquito. Y tiene frecuencias medias. Vamos a escucharlo en contexto con el resto de la base. No vaya a ser que diga en este momento quiero darle un refuerzo en frecuencias medias, pero termine peleándose con la voz. When the darkness turns to light, all the trouble fades away into nothing. When the moon can touch the sky, all the love in your heart, I can see it rising. When the cloud... Ok, entonces con esta ecualización hemos suavizado un poquito las frecuencias graves. Y le dimos un poco de brillo también. Ya como les comentaba, tenemos algo de side. Tal vez podríamos tratar de abrirlo, ¿no? Para que suene más abierto. O podríamos probar, por ejemplo, algo de procesos mid-side. Tal vez hacer algo de distorsión para que el side suene más brillante. ¿No? Voy a dejar aquí la ecualización otra vez reset. Voy a quitar esto y voy a poner un poquito de distorsión, por ejemplo overdrive, pero en el lado side únicamente, para levantar esa imagen que de por sí ya tiene. Vamos a comparar. Así es normal. Y así con la distorsión. Ok, no es tampoco así un cambio que se note demasiado, que sea muy evidente, pero sí ayuda a que se escuche como que un poco más envolvente. Escuchen. ¿No? Como que tiene un poquito más de brillo. Podríamos quitarle algo de graves. Hay un toquecito de brillo en el side. Ok, y vamos a ver ahora este plug. Bueno, antes también que se me olvide, vamos a revisar su dinámica, a ver si necesita algo de compresión. Si tiene un poquito de picos, tal vez sí sea necesario comprimirlo un poquitín. Vamos a poner el umbral por acá, porque pueden ver, hay aquí estos picos bajos, pero otros que suben mucho. Aunque bueno, también hay que tener en cuenta que esto está sucediendo durante una parte que es relativamente calmada. Y si lo terminamos comprimiendo demasiado, tal vez como que vamos a hacer que suene más aburrido, ¿no? Con esos transitorios tan controlados. Y tampoco es como que los picos se nos estén saliendo todo de control. Vamos a comparar con el drop. ¿No? El drop anda más o menos alrededor de menos 19 y esto... que lo que hace que lo fluctúe es el kick. Vamos a ponerle solamente una compresión pequeñita. Tampoco algo tan exagerado que nos termine echando a perder, ¿no? Digamos que la dinámica.
Solamente para los picos más agresivos. Más o menos ahí. Incluso podríamos poner un poquito de saturación para que nos ayude a suavizar. Muy bien, y aunque esto audiblemente no hace mucha diferencia al momento de estar masterizando y que ya nosotros queramos volver a subir el volumen, esos picos ya no nos van a disparar los compresores. Ok, y por último tenemos estos, ¿no? Estos otros plugs. Este plug tiene un carácter un poco más agudo, ¿no? Como que ese timbre. Así que, como los otros sonidos ya tienen cuerpo aquí en las frecuencias graves, voy a quitarle. Pero voy a reforzar donde tienes ese toquecito, ¿no? Ese timbre. Le da ese carácter como un poco de madera. Nuestros armónicos así que suenan medio tropicales. When a storm moves in your head, Se escucha con un poquito de reverberación. Pero es muy muy suave. Vamos a tratar de poner otra reverberación, algo un poquito más brillante pero corto. Porque como esto es lo agudo, quiero que esté un poco más al frente. El piano está en un término medio, al igual que el otro plug. Estamos escuchando el side. Ok, esto hace que suene, sí, con reverberación. Pero todavía al frente. cloud cover starts to break. Ok, y este básicamente es como cuerpo. Creo que ya hay suficiente reverberación en los otros elementos. Tal vez este lo podríamos dejar algo seco. O podríamos... Vamos a analizar. Se me ocurre que tal vez podríamos intentar abrirlo algo en estéreo. Ok, aquí había otro piano que no estaba antes. Es más o menos grave también. Creo que entró hasta esta porción del track. Ok, por el contenido de frecuencias medias, vamos a tratar de hacer una expansión estéreo. Recuerden siempre escuchar el mono. Y checar aquí la correlación. Ok, en algunos acordes brinca hacia la izquierda, otro a la derecha. Vamos a ir ajustando la separación estéreo hasta que encontremos un equilibrio. A veces un milímetro, ¿no? Un milisegundo puede marcar diferencia. Ok, ahora solo en un acorde es donde brinca hacia la izquierda, pero ya principalmente está a la derecha. Tal vez lo podríamos dejar ahí. 13.1. Y bueno, tampoco es que sea un sonido muy importante. Así que no tiene mucho caso, de todas formas, tratar de que sea siempre 100% compatible. Ahí funciona. Ok, y le voy a poner también un poquito de reverberación. De hecho, podría tratar de hacerle parte del mismo que apliqué en el otro plug. Que estaba aplicado únicamente al side. Solo que este con menos brillo. When the cloud cover starts to break, you can feel all the love in your heart. I can see it rising. Ok, hasta acá es donde ya apareció este piano. Yo creo que le podría poner una cadena muy similar a esta. Vamos a hacer la prueba. Un poquito de esa misma ecualización. Aunque
Tal vez de hecho creo que le voy a tener que quitar más. Ok, vamos a probar también con la reverberación, que puede que entre la suma de todo ya se esté pasando. Voy a ponerlo más cortito nada más. Ok, el otro piano ya tiene reverberación. Pero este es un refuerzo, no sé, tal vez podría ser buena idea darle un poco de movimiento con un flanger o un chorus. Vamos a probar qué tal queda. Ok, estoy aplicando el chorus para las frecuencias superiores a esta, a 200. Tampoco es como que se escuche demasiado. Vamos a escuchar ahora con un poquito de phaser, ¿no? A ver si podemos darle todavía un poco más de movimiento. Es algo sutil, tampoco es que haga mucha diferencia. Solamente estamos como que tratando, ¿no? De buscar pequeñas mejoras. Como pueden darse cuenta, no es un camino directo, ¿no? Que inmediatamente encontremos algo que funcione. Ok, aquí el movimiento ya está un poco más rápido. Ok, puede dar como que una sensación de movimiento algo que queda como que subconsciente, pero remarca algo de frecuencias graves, así que voy a tener que quitarle más para evitar resonancias. Podríamos tratar de sacarle un poquito de brillo adicional con algo de Beat Crush, por ejemplo. Vamos a ver si funciona. Ok, se escucha, ¿no? Hay como que un ligero brillito, algo alto. Pero como que va, como que viene, de repente del lado izquierdo, del lado derecho. Creo que aporta movimiento. Lo que sí es que a veces por la misma resonancia hay picos. Así que voy a poner un wave shaper. O pueden poner un limitador o algo que funcione como para hacer un corte más agresivo. Solamente en esas partes donde aparecen, ¿no? Estos picos excesivos. Así que lo voy a hacer yo creo con el limitador. No solamente para controlar de forma muy tajante esos picos de resonancia que de repente se llegan a hacer. Ok, así ya lo tenemos bajo control. Y tenemos este otro plug que solamente aparece en esta sección. Vamos a escucharlo primero en contexto. Waiting, but hold on. It's not too late to fight. The game has just begun. When you're done once in a while, you can climb a path. Ok, así como está, ya se alcanza a escuchar. Tiene cierta presencia. Pero creo que todavía podríamos hacer que se note más con algo de distorsión, un poquito de ecualización. Vamos a ver primero con ecualización cómo está el sonido. Que de repente aparecen algunos graves por acá.
Vamos a cortarlos porque a final de cuentas el fuerte de este sonido es su timbre, ¿no? Un poquito agudo. No, más o menos yo considero que esto es lo que le va a ayudar a cortar a través de la mezcla. Voy a hacer ese realce. Así, para que no sea tan exagerado. Y comparemos. Nada más que el nivel de volumen como que no se haya disparado demasiado con esa ecualización. Ok, de hecho parece que disminuyó, ¿no? Por lo que le habíamos cortado de graves. Ok, y como ya tenía un poquito de delay, un poquito de reverb, podríamos abrirlo más. Late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can count the path again. Ok, y vamos a ponerle un toquecito de reverberación también. Vamos a probar la misma que tiene este piano. Ok, vamos a ponerle un poquito de pre-delay. Y estoy bajando también el tiempo de caída para que no se vuelva como que tan excesivo. Podríamos poner una pequeña distorsión tal vez para sacarle algo de brillo. Solo espero no destruirlo. Ok, vamos a escuchar. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can count the path again. And every day and night, moments never go away. There's no need to be afraid. Ok, me gusta bastante cómo queda. Vamos a escuchar de nueva cuenta sin la voz. La base debe de sonar equilibrada sin la voz. Escuchamos en mono. Diferentes niveles de volumen para que no nos engañe. Ok, me gusta. Ahora, algo que también, ya ahora que estoy escuchando, pareciera que el bajo en esta sección está un poco alto, así que lo voy a bajar. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can count the path again. And every day and night, moments never go away. There's no need to be afraid. Need to be. Ok, parece que ya está. Lo único que nos haría falta nada más es esta guitarra. Ahora, el detalle de esta guitarra es que a pesar de que se consideraría un instrumento secundario, solamente toca una nota sostenida de vez en cuando. Así que más que instrumento, esto ya vendría siendo casi como un efecto especial, ¿no? Porque no está generando ninguna melodía, pero de todas formas lo vamos a procesar muy rápidamente. Lo que noto es que de repente tiene un ruido aquí, ¿no? Que no debería estar. Aquí está su fundamental, así que vamos a cortar todo lo que está por abajo. Ok, no sé si alcanzan a notarlo. Se escuchaba ahí como un pequeño golpecito en frecuencias graves. Y como esto pasa por un delay y una reverberación, pues ese ruido se quedaba repitiendo. Está limpio. Y está con el golpe. De hecho, lo podemos ver acá también.
¿no? Estas frecuencias que están acá abajo. Ya suena limpio. Y ahora sí ya le podemos aplicar delay y reverb. Es por eso que dentro de sus cadenas de efectos normalmente el delay y la reverberación es lo que va más adelante o más al final de la cadena. Y la reverberación normalmente va después del delay, porque el delay es la repetición del sonido. Entonces esas repeticiones también tienen que estar dentro del ambiente. Por eso también la reverberación suele ser como que de lo último en la cadena. Ok, y el delay se está quedando siempre al centro. Creo que estaría mejor si estuviera rebotando. Izquierda-derecha. De hecho aquí ella le puso ping pong, pero no lo ajustó para que el panorama estuviera moviéndose. Ahora sí. Y antes estaba así. Ok, y en cuanto a volumen, creo que no tenemos que hacer nada más. Hold on. It's not too late. Como les comento, funciona prácticamente como si fuera un efecto especial. Ok, y con eso creo que ya están todos los sonidos secundarios. Ya podemos considerar que la canción está casi terminada. Lo único que nos hace faltaría ahí mezclar son los efectos especiales, ¿no? Hay algunos, por aquí también unos poquitos de percusión que suenan medio Hold secos, on. It's not too late to como este. end. ¿No? Suena... Ok, aunque estaba dentro del campo de percusión, en realidad era un efecto. Por eso es que este todavía no está mezclado, pero ya tenemos lo demás. When the cloud cover starts to break, you can feel the sun rays over your shoulder. When a storm moves in your head. Perfecto, muy bien. Pues con esto vamos a dar por terminada la sesión de mezcla de los sintetizadores secundarios. En el siguiente vamos a ver los efectos especiales. Pero antes de que se vayan, no olviden dejarme un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto con las redes sociales aquí abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar toda la información sobre mis servicios de mezcla, masterización, clases, además de samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.